buenos días. Entonces un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Entonces nosotros somos el grupo 3, los Iluminados. Entonces este grupo está conformado por 7 personas, los cuales son Brian Pavón Gamas, Rubén Rueda Blanco, Jonalexi Helves, Leonardo Ramírez Duarte, Jefferson Uribe Quintero, Brian Rodríguez Parra y Alejandro Jaramillo Montoya. Hola, mi nombre es Jonalexi Helves y soy integrante del grupo número 3. En esta parte vamos a dar un intento de respuesta a la primera pregunta del parcial. La primera pregunta especialmente nos habla sobre las cartas a Guinea que escribe Paulo Freire y cómo lo articulamos con las autoras que hemos visto. En esta exposición solamente vamos a profundizar y vamos a centrarnos en las cartas a Guinea, y especialmente en dos conceptos, en dos categorías, que es la alfabetización y la liberación. Para entender la alfabetización y la liberación tenemos que partir de esta expresión que nos regala el mismo autor, Paulo Freire. Él nos dice: las experiencias no se trasplantan, sino se reinventan. Con esto él abre el sendero para explicar o para hacer una clase de reflexiones acerca de la alfabetización. Y esta alfabetización está centrada en 3 puntos, o las reflexiones que nacen o salen a partir de lo que ha acontecido y de esas experiencias. El primer punto es una aproximación a la realidad. Paulo Freire ahí nos dice que debemos concretizar, ir al contexto. Ya lo dirían en algunas de sus cartas, ese contexto concreto. Y ese contexto se llama Guinea-Bissau. En la segunda es una distancia crítica de las experiencias. Es decir, va muy de la mano con el primero. La distancia en el sentido de que, como ya lo decía, una experiencia no se trasplanta, sino se reinventa, y se reinventa especialmente en el contexto y en el lugar donde se está dando. Por eso hay que guardar una distancia crítica, especialmente en los procesos de alfabetización que se han dado en Brasil y en América Latina. Y última parte, que es la tercera, que es el papel de la alfabetización de adultos en cuanto a acción cultural. Aquí Freire se da cuenta de que la acción cultural, o el papel, de esta manera, de esta cultura es importante y es central para desarrollar y dar origen a una nueva sociedad, especialmente en Guinea. Luego de eso, teniendo ya estas 3 cosas importantes, vamos ahora a hallar lo que es alfabetización y liberación. Entonces, alfabetización, uno lo dice claro, es un modelo político que necesita, se hace necesario un proyecto cultural, y en ese proyecto cultural está implicado la educación, y una educación que entiende y que tiene como tarea principal alfabetizar. Entonces, desde ahí vemos que una educación no entendida como desde los marcos europeos o desde los marcos de esos países superiores que nos dicen que solamente es el método y la técnica. Lo que dice Paulo Freire sobre eso es que tanto la método y la técnica son indispensables, pero no son el eje central de la educación, sino una claridad política, especialmente la claridad política del educador. Es decir, la dimensión de un ministerio de educación es especialmente una dimensión política. No debemos abandonar esa parte para educar y alfabetizar. Y desde ahí se desprende lo que es alfabetizar. Para Freire es un acto de creación. ¿Qué significa un acto de creación? Que el sujeto se vuelva dueño, es decir, es papel, es el dueño de ese papel activo, de lo que implica su lenguaje y las expresiones de ese lenguaje. Y todo esto nos remite a que aquel que va a alfabetizar, el alfabetizador, tiene que hacer un proceso de reconversión. El proceso de reconversión es importante para romper esos mitos de superioridad. A veces el alfabetizador llega con todo su contexto a implicar algo, a trasplantar un modelo educativo que a veces no es de mucha utilidad en un contexto concreto como Guinea. Entonces lo que nos dice Paulo Freire es que hay que estar en esa actitud de reconvertirse, es decir, volver a la conversión, de estar implicado en ese contexto cultural, político, social y económico. Eso es lo que nos quiere brindar a través de ese modelo político que se debe implicar a la hora de alfabetizar a aquellas personas. Luego venimos con el concepto de la liberación. ¿Qué es la liberación? Dice Paulo Freire que en el camino, especialmente en América, el proceso de liberación era lograr la victoria sobre el comunismo, lograr la victoria sobre aquel que ha venido y se ha adueñado de nuestras tierras. Pero él dice que en Guinea la liberación no es solamente ese aspecto, sino es también lograr una concreción de un modelo social. Y concretar un modelo social implica tener un proyecto cultural. Es decir, el proyecto cultural va muy de la mano con los procesos de liberación, porque el proceso cultural implica una educación, y una educación tiene que estar al margen y sobre todo supeditada al contexto
contexto político, a la dimensión política. El educar implica estar en lo político. Entonces de ahí esas dos categorías, alfabetización y liberación. Alfabetización como crear, sujeto dueño de su propio aprendizaje. Liberar como aquel que implica, una vez que el sujeto ha aprendido a leer, pero no a leer repitiendo, no es una actividad mecánica, sino es una actividad de ir creando, ir adueñando de lo que implica todo su contexto. Y desde ahí encontramos esos dos conceptos, alfabetización y liberación. En esta parte vamos, una vez ya expuesto las cartas a Guinea, vamos a hacer la articulación. En esas cartas de Guinea, las autoras Lola Sendalio, María Tila Uribe y María Cano. Entonces para eso vemos que Lola Sendales se ocupa de una alfabetización para los adultos mayores y María Tila Uribe realiza esas cartillas, ya concretiza o sistematiza todo el proceso que llevaba Lola Sendales. Y con María Cano se da que es la primera lideresa social, especialmente se implica en un contexto que es la de los barrios populares, y un dato a añadir es que es una actividad. Entonces la articulación entre la alfabetización, liberación y los documentos de cartas a Guinea y la vida de estas tres autoras se encuentra especialmente en lo que Paulo Freire denomina la pedagogía del emprendimiento. Es una manera como llevamos a esa persona a volverse dueña, a volverse ese actor activo de su propio aprendizaje, de su propia enseñanza. Y desde ahí vemos que el alfabetizar, especialmente en el proceso de liberación, se da en el sentido de cómo se va y se inyecta el educador a esa parte que es el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto económico. Es decir, se enseña tanto estas autoras, especialmente María Cano, que trabaja en esos barrios populares, ella va y se inserta en esas comunidades y trabaja desde allí, y en esa parte es donde va a surgir y empieza ese proceso de liberar y sobre todo de alfabetizar. Entonces la articulación es esa, cómo desde la pedagogía del oprimido, cómo desde conocer el contexto concreto, cómo desde el indagar cuáles son las necesidades y las dificultades de una comunidad, se da esa enseñanza, se da esa educación. Y ahí lo vemos en estas autoras, Lola Sendales, María Tila Uribe y María Cano. Esa sería la articulación. Buenos días para todos. Bienvenidos a su programa Charlas con David, de 1 a 2 de la mañana. Precioso horario, pero tengo programa. En esta mañana he traído un invitado muy especial, el doctor Brian Pavón, psicólogo, filósofo, sacerdote, teólogo de la Universidad Minuto de Dios Javeriana y Gregoriana de Roma. Nos va a hablar de un tema muy interesante, Paulo Freire. Muy buenos días, doctor. Buenos días, David. Muchas gracias por su invitación a este bello programa. Y pues bueno, vamos a hablar de un filósofo, pedagogo y educador de Brasil. Bueno, ya introdujo a mi primera pregunta. Cuéntenos quién era este señor. Este señor, como ya lo hemos dicho, fue un filósofo, grande filósofo que le apostaba a la educación popular, es decir, se aprende adentrándose en el contexto, en la realidad de las personas, esa experiencia que nos ayuda a construir conocimiento. Como sabemos, en este programa hemos venido a hablar del pensamiento crítico de Paulo Freire a partir de la carta que él tiene, una carta muy bonita que se llama Carta a quien pretende enseñar. Bueno, sí, se introdujo a mi segunda pregunta. Esas cartas a las que usted se refiere, ¿qué sentido tenía este señor al escribirlas? ¿Hacia quién iban dirigidas? Y quisiera en esa misma pregunta decirle, con estas cartas no se notaba a este hombre como un revolucionario académico. Claro que sí, David. Estas cartas iban destinadas a todas las personas, específicamente, como lo dice en sus escritos, a las personas de recursos bajos, a las personas que eran pobres, y era con un único objetivo: alfabetizar. Pero no una alfabetización mecánica, es decir, aprendiéndose todo, memorizándose. No,
No es de forma mecánica, sino es de forma experiencial, es de forma popular, adentrándose a la realidad de ellos, enseñándoles también a tener un pensamiento crítico, ¿no? A no tener obviedades de la vida, sino argumentar todo. Y respondiendo a su otra pregunta, sí, a él lo exiliaron de su país, Brasil, porque lo consideraban como un revolucionario. Incendiaba con sus argumentos, le daba duro al sistema educativo de Brasil, porque en ese tiempo era mucha corrupción y no iba destinado específicamente a ese campo social que era benéfico para ellos. Bien, quisiera dirigirme hacia mi otra pregunta. El hombre hablaba también de los miedos. ¿Puede usted contarnos en qué perspectiva deseaba él hablar sobre el miedo? ¿Hacia quién dirigía esas recomendaciones de lanzarse, de arriesgarse a la vida? Algo para tener claro también es que este libro también va destinado a los docentes. Enseñar, ¿sí? Aprendiendo cuando hacía ese ejercicio de enseñar con las personas, ¿sí? El docente aprende enseñando. Pero todo esto iba destinado también para aquellos, ese apartado que me acabas de nombrar, iba destinado para todos aquellos, los estudiantes que se proponen, ¿sí? A estudiar una licenciatura o a ser profesores, porque siempre en el caminar de la academia van a surgir dichos miedos que atemorizan al estudiante, es decir, al enfrentarse a un texto, tal vez a un texto que sea complejo, un texto que sea de carácter difícil. Por eso Paulo Freire nos dice que debemos enfrentar los miedos, debemos enfrentar, y porque es que los miedos nos atemorizan. ¿Usted se ha sentido atemorizado con los miedos? La verdad no tengo miedo de nada en la vida. Bueno, pasando a mi siguiente pregunta, profesor, quisiera decirle, esta perspectiva de este hombre, ¿no cree que distorsiona un poco la tarea del educador en el aula de clase? El educador debería ser, o estar enfocado mejor, a trabajar porque el estudiante sea una persona crítica, más no criticón, sino crítica, a no comer entero todo el texto, a tener un trabajo de estudio más profundo en lo que se le entrega en el aula de clase. Pero yo siento que este hombre como que revoluciona las masas. ¿No cree usted que la academia, el docente, no está para eso? No está para revolucionar, está más para enseñar, para crear bases, para crear valores y para, vuelvo e insisto, crear críticos. Así es, David, es fundamental tocar este punto porque Paulo Freire nos dice que todos los educadores debemos tener, ¿sí?, como principio su metodología, ¿sí?, enseñar no de manera mecánica, sino de una manera especial donde ellos no se memoricen las cosas, sino aprendan, ¿sí?, en realidad aprender. Pero como estábamos hablando en un momento, sería chévere que sea una praxis, ¿sí?, una praxis de educación, de una educación popular, que se aprenda por medio de la experiencia, adentrándose a la realidad, al contexto. Porque también Paulo Freire nos decía que ellos, muchos académicos sacan artículos para talleres, para estudiar, pero no sabían la realidad en que vivían. Por eso ha sido un revolucionario en la academia. Bueno, profesor Brian Pavón, le agradezco por haber atendido mi visita, o bueno, perdón, mi invitación mejor a este programa. Bueno, pues allí tenemos a este hombre bonachón, como lo ven al fondo. Algunos lo criticaron, algunos lo odiaron, algunos lo lloraron, porque conozco docentes que lloran al nombrar a este gran, ¿qué podemos decir?, filósofo, pensador, porque siguieron sus corrientes y aún las practican en sus salas de clases. ¿Quién tiene la verdad? No lo sabemos, seguiremos estudiando. Mañana los invito de 1 a 2 de la mañana.
precioso horario. Feliz mañana. Bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogo. Charlas con David. 1 a 2 de la mañana. Precioso horario, pero tengo programa. Hoy me acompaña el padre Leonardo Ramírez, teólogo de la Universidad Javeriana y Gregoriana de Roma. Vamos a hablar sobre un documento muy interesante. Quiero que él mismo se presente y nos cuente de qué vamos a dialogar. Buenos días, padre. Buenos días, David, y buenos días a toda la teleaudiencia. Soy Leonardo Ramírez, sacerdote eudista del Minuto de Dios, teólogo de la Universidad Javeriana, tú lo has dicho bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un autor muy importante que dirige una carta a un líder social, a un campesino, a una persona excluida o marginada por nuestra sociedad. Bueno, interesante documento que pondrá en perspectiva el por qué este hombre quiso escribir esta carta a esta población. Tengo entendido que la escribió a una persona campesina de los Montes de María, ¿sí? ¿Fue así? Sí. ¿Por qué cree usted, padre, que fue dirigida hacia esta persona en este lugar que ha sido tan afectado por la violencia en nuestro país? Bueno, David, efectivamente él escribe porque él está haciendo una investigación de acción participativa. Él se propone a través de la metodología de Paulo Freire una educación popular que empodere a los más excluidos de la sociedad, intelectualmente, en todas las áreas, empoderar a esas personas para que puedan asumir un papel en su historia. Entonces, su propósito es este. Ok, queremos entonces entender un poco que este hombrecillo es como discípulo de este otro hombrecillo, Paulo Freire, que es un revolucionario, ¿no?, de la educación. Tuve aquí también un invitado que nos hablaba un poco de él. Pero cuéntenos qué dice el documento y cuál es el objetivo principal de este documento. Bueno, sí, David. Pues principalmente a través de este documento, que es una carta, él quiere establecer un diálogo de saberes. A través de la palabra se aprende y se reflexiona acerca del mundo. Él quiere que haya un aprendizaje hacia ese líder social. Y por otra parte, él está comentando su experiencia porque está trabajando con una población explotada por la sociedad, una población excluida, y él lo que quiere es empoderarlos. Él quiere hacer una investigación de modo que se recuperen los saberes y la cultura de su región, y recuperarla, y de esa manera devolverle a esas poblaciones un documento organizado de manera crítica para que ellos asuman su propia cultura y se enraícen en ella y la hagan valer. Bueno, pues muchas gracias por traernos este comentario a nuestro programa. Solo una última pregunta. ¿Qué piensa usted precisamente de esta revolución que han querido hacer estos autores con estas cartas? Bueno, para mí, desde todo punto de vista, cualquier revolución que se haga en pro de dignificar al hombre es bienvenida, porque así fue la revolución que hizo Jesucristo al venir al mundo, revolucionar en favor de la dignidad del hombre. Muchas gracias nuevamente por asistir a nuestro programa. Recuerden, próxima semana, charlas con David. Feliz noche. Dialogando como grupo, hemos llegado a la conclusión de dar una apreciación cualitativa y cuantitativa de 5. Consideramos que los contenidos tratados a lo largo del primer corte, sin lugar a dudas, ha despertado dentro de cada uno de nosotros
la oportunidad para reflexionar, para cuestionarnos, para analizar nuestras prácticas educativas y formativas. En Paulo Freire encontramos y aprendemos que la educación, más que ser lineal, más que ser entregada a forma de receta, o como él lo denomina, una educación bancaria, donde se deposita y se deposita, por el contrario, se propone una educación dialogal, porque el diálogo implica entrar dentro de uno mismo, reflexionar uno mismo y después de entrar dentro de uno mismo, salir hacia el exterior. Y en ese diálogo descubrimos que hay diferentes visiones, que hay diferentes posturas y que en realidad todos sabemos y todos tenemos algo que aportar, porque la conciencia se despierta y nos descubrimos como ciudadanos, ciudadanos de cultura, ciudadanos de sociedad. Nos descubrimos como sujetos y no como objetos.